solución de cloruro de sodio al 0,9% y obteníamos, a ver, ahí que me escribieron, y obteníamos el pertecnesiato de sodio. El pertecnesiato de sodio es la forma química en la que nosotros tenemos el tecnesio disponible luego de que diluimos el generador y tenemos al tecnesio en estado de oxidación más 7. Entonces, en la gran mayoría de todos los radiofármacos que utilizamos en medicina nuclear, el primer paso para una marcación con tecnesio va a ser reducir ese 99-metecnesio del estado de oxidación más 7 a algún estado de oxidación que sea más que sea afín a la biomolécula que yo voy a utilizar. Algunos de los estados de oxidación que se utilizan y son los más comunes son, por ejemplo, el estado de oxidación 5, 4, 1. O sea que tenemos que reducir bastante ese tecnesio. En algunos casos, cuando lo queremos llevar del más 7 al más 1, por ejemplo, tienen que ser reducciones bastante más, no es agresiva la palabra, pero es como más brusca que con respecto a llevar a un estado de oxidación de 7 a 5. Entonces, obviamente, vamos a tener que primero elegir cuál va a ser el reductor que vamos a utilizar en nuestra reacción. Y luego que lo tenemos reducido, vamos a poder hacer la marcación. A veces todo esto, la reducción y la marcación, se hace en un solo paso. A veces no. La marcación es unir ese tecnesio a la biomolécula de interés, obteniendo así nuestro radiofármaco, que luego le vamos a tener que hacer los controles de calidad correspondientes. Lo que tiene el tecnesio es que como se usa ampliamente en varios lugares, se obtiene de generador, se han hecho kits, juegos de reactivos que están prontos para ser marcados con 99-metecnesio y así obtener el radiofármaco que nosotros necesitamos. A veces tenemos un vialcito, el cual tiene todos los componentes adentro del vial para obtener el radiofármaco que nosotros tenemos. Acá en la imagen que tenemos acá con este radiofármaco que tiene las etiquetitas tipo en amarillo, lo que tenemos es el kit para la preparación de nanocoloide de albúmina. Entonces, ¿qué es lo que tiene acá adentro? Acá adentro tenemos el nanocoloide de albúmina, tenemos un reductor y nosotros lo único que tenemos que hacer es destapar esta tapita y poner el tecnesio 99 metastable para que se dé la reacción. Y luego vamos a tener esto pronto para inyectarlo al paciente para hacer el diagnóstico correspondiente. A veces los kits vienen con un vialcito, en este vialcito está todo, como por ejemplo en este caso, en el vialcito de nanocoloide de albúmina, o a veces vienen más viales y yo tengo que ir usando cada vial como me explican en el inserto del kit para poder obtener el radiofármaco en cuestión. Entonces yo lo único que tengo que hacer es eluir el generador o agarrar el eluido de tecnesio, ponerlo dentro del kit, controlar a veces el pH, y a veces tengo que incubar un determinado tiempo a una cierta temperatura. O sea que a veces me pueden decir incube 1 hora a 100 grados, incube media hora a temperatura ambiente. Eso me lo va a especificar el fabricante con cada uno de los kits, según qué radiofármaco sea y cómo lo tenga que preparar. Entonces yo lo único que tengo que hacer es seguir las instrucciones de cómo incubar ese kit previo a ser inyectado a un paciente. Los kits suelen tener el ligando, o sea, la molécula que yo voy a utilizar, o sea, que va a ser la que se va a unir a, por ejemplo, si quiero un radiofármaco que vaya a un cierto tumor, va a ser la molécula que se va a unir al tumor. Un agente reductor, Helen, no te estaríamos escuchando.
otras cosas dentro del kit, por ejemplo, ligandos intermedios, secundarios auxiliares. Por ejemplo, en el caso de que mi molécula demore mucho tiempo en unirse con el tecnesio, me puede suceder que el agente reductor me siga reduciendo el tecnesio a estados de oxidación que yo no quiero. Entonces, a veces necesito agregar a mi kit un ligando intermedio, que también se puede llamar un ligando secundario auxiliar, que sea capaz de agarrar al tecnesio, coordinarlo en el estado de oxidación que yo lo necesito, y luego ese ligando intermedio le pasará el tecnesio al ligando de interés. O sea, primero se une el tecnesio al ligando intermedio y luego se une al ligando o molécula de interés. ¿Cómo hago ese cambio para que el tecnesio pase del ligando intermedio a la molécula de interés? Mediante o algún cambio de pH o de temperatura, o que pase el tiempo y se da solamente solo a temperatura ambiente. Eso me lo va a indicar el fabricante. Entonces yo puedo tener el ligando intermedio o secundario. Puedo tener coligandos. Los coligandos, a diferencia de los ligandos intermedios, son ligandos que se unen al tecnesio y al ligando, y en vez de ser solamente el ligando unido con el tecnesio, es el ligando, el tecnesio y el coligando. Lo que me suelen hacer es completar la esfera de coordinación del tecnesio. Según el estado de oxidación en el que yo tenga el tecnesio, va a ser el número de posiciones de coordinación disponibles que yo voy a tener para llenar. A veces el ligando podrá llenar todas ellas o a veces no. En caso de que no me llene el ligando todas las posiciones de coordinación disponibles de ese tecnesio, puedo utilizar un coligando. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un coligando? Que si yo dejo posiciones de coordinación libres con ese tecnesio, el tecnesio se puede llegar a unir en el medio interno del paciente a cualquier otra cosa. Por ejemplo, a proteínas plasmáticas, etcétera, lo cual a veces no es algo que nosotros deseamos. Deseamos que el radiofármaco no se una nada más dentro del medio interno. Entonces, mediante el agregado de esos coligandos, completamos la esfera de coordinación y hacemos que el radiofármaco no se una a nada en el medio interno del paciente, que a veces es algo que queremos. Lo que sí, siempre, sí o sí, si nosotros les preguntamos en un parcial qué necesitamos para poder realizar una marcación con tecnesio, tiene que estar el ligando, el agente reductor y el tecnesio. Hay en casos adicionales, o sea, hay casos especiales que puedo llegar a necesitar un ligando intermedio o un coligando, pero ellos no son sí o sí necesarios para que suceda esto. Y en los kits también ustedes van a encontrar antioxidantes, solubilizantes, estabilizantes, porque obviamente yo voy a tener que además liofilizar, o sea, los kits son vialcitos que adentro tienen un polvo liofilizado con los componentes que yo necesito para que se dé la marcación. Entonces, mediante el agregado de antioxidantes, solubilizantes y estabilizantes, me ayuda a que todo eso dure, persista más tiempo, se solubilizan bien todos. Por ejemplo, capaz que el ligando no se solubiliza muy bien, pero mediante el agregado de solubilizantes sí. O estabilizantes o antioxidantes. Todo eso me va a servir para la marcación con tecnesio. Entonces, si yo tengo un marcado con tecnesio, ¿qué especies puedo yo encontrar? Puedo encontrar el radiofármaco, que va a estar el ligando marcado. Puedo encontrar pertecnesiato, o sea, no se me redujo todo el tecnesio que yo había puesto del eludido, del generador dentro del vialcito del kit. Y me queda pertecnesiato, que si me llego a encontrar yo pertecnesiato dentro del vial, esto puede ser porque hay una reducción incompleta, o sea, no reduje todo el pertecnesiato que había yo puesto dentro del vial, o porque se me volvió a reoxidar luego de que yo lo puse. Puedo tener una cantidad insuficiente de reductor, puedo tener el reductor se haya
puesto de mala calidad, o sea que ya no esté en buenas condiciones y que ya no cumpla su función y que por eso yo tenga una reducción incompleta. Puede ser que el fabricante se haya olvidado de poner el reductor también. O sea, puede suceder por varios motivos, pero el pertecniciato siempre puede aparecer. Y nosotros, si tenemos un radiofármaco en particular, no queremos que aparezca pertecniciato, porque si yo tomo una imagen del paciente, que todos los radiofármacos es para eso, para obtener una imagen luego del paciente, para poder detectar una enfermedad o algo de la fisiología de ese paciente que anda mal, el pertecniciato tiene la capacidad de acumularse en tiroides y en estómago. Entonces yo lo que voy a ver en las imágenes del paciente es actividad acumulada en lugares como tiroides y estómago que quizás no debería o que me están interfiriendo con la imagen que yo quiero tomar. Entonces obviamente eso nosotros no lo queremos. Entonces tenemos que evitar tener pertecniciado. Lo otro que se forman son las especies coloidales, que nosotros le llamamos el coloide, que en medio acuosos el pertecniciato puede formar estas especies de tecnecio 4 que se hidrolizan y forman especies coloidales. Ese coloide, como no es soluble, lo que sucede es que in vivo se va a acumular en hígado, vaso, médula ósea. También me van a interferir en la imagen porque obviamente se van a acumular en sitios que quizás no deberían. El radiofármaco no se acumularía. También puedo llegar a tener otras especies que aparezcan, que estén marcadas. Por ejemplo, productos de degradación o de reacción del ligando. Por ejemplo, puede suceder que yo haya calentado más tiempo del que yo debería mi radiofármaco y si tengo productos de degradación de la molécula o del ligando que no debería tener y bueno, me están apareciendo marcadas. Obviamente eso no lo quiero marcado. Pueden aparecer los ligandos intermedios que habíamos visto marcados. Que eso puede ser, por ejemplo, porque no se dio el traspaso del tecnecio del ligando intermedio al ligando de interés. Puede aparecer también los coligandos marcados y no el ligando marcado. Todo eso puede suceder. Si yo tengo, por ejemplo, ligandos intermedios marcados en mucha cantidad y tengo poco del ligando de interés, puede ser o que no haya suficiente ligando de interés en el medio, que yo me haya olvidado de poner algún buffer o haber hecho algún cambio de pH o haber hecho algo para que se diera ese intercambio como debería ser. Todo eso lo tengo que poder controlar previo a darle radiofármaco al paciente. Y que aparezcan todas estas cosas tienen que ver con la estabilidad química, con la pureza del ligando, con el tipo y condiciones del marcado, con la estabilidad del radiofármaco en sí. Entonces, si nosotros en el parcial les preguntamos qué especies puede encontrar en un marcado con tecnecio, ustedes deberían poder decir todas estas. Ahora vamos a lo que es control de calidad del radiofármaco. El control de calidad hay que hacerlo siempre con un radiofármaco sí o sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurarme que lo que yo le estoy inyectando al paciente sea lo que yo quiero. No le puedo estar dando radiofármaco y en realidad que hay adentro no sea lo que debería ser. Entonces eso lo tengo que comprobar. En todo lo que es control de calidad, todos estamos bastante al tanto de los sistemas de gestión de calidad, de garantía de calidad, de control de calidad, especialmente en lo que son las empresas, por ejemplo, farmacéuticas. Acá, en lo que es radiofarmacia, también tenemos que tener el concepto de control de calidad muy claro, porque no le podemos dar al paciente otra cosa que no sea el radiofármaco que debe ser. Entonces, cuando yo produzco un radiofármaco, tiene que ser estéril, apirógeno, no puede tener partículas extrañas en solución, tiene que tener el pH correcto
el aspecto visual tiene que ser algo límpido, no puede ser algo que sea un líquido de un color que no debe ser o que tenga presencia de precipitados o que no esté totalmente disuelto, por ejemplo, el contenido de un kit y que yo vea que abajo todavía queda liofilizado sin disolverse. O sea, todo eso lo tengo que tener en cuenta. Y también tengo que tener en cuenta la pureza radioquímica del radiofármaco que yo le voy a dar al paciente. ¿Y qué es la pureza radioquímica para nosotros? La pureza radioquímica es la pureza, o sea, el porcentaje de compuesto de interés por ejemplo, en un vialcito, si yo tengo la molécula A, que es la molécula de ligando que yo quería que estuviera marcada, bueno, esa molécula de interés es la que tiene que estar y yo tengo que saber en qué porcentaje está con respecto a todas las otras cosas que se hayan marcado dentro de ese vialcito. En un radiofármaco, especialmente los de kits, yo siempre quiero que el 100% de mi molécula marcada esté marcada, que no se me marquen otras cosas, o sea que quiero que la pureza radioquímica de mi compuesto sea del 100%. Pero eso lo tengo que controlar, tengo que saber que es así, que lo que yo tengo sí o sí es mi radiofármaco. También tenemos la pureza química y la pureza radionucleídica. Ustedes más o menos esto vimos algo cuando estuvimos hablando del huido del generador. ¿Se acuerdan que la pureza química era que yo tuviera el compuesto radionucleídico, o sea, el elemento químico que yo quiero tener, o sea, que no hayan otros elementos químicos, no hayan otros compuestos en el medio. Por ejemplo, en el generador, si ustedes se acuerdan, nosotros podíamos tener aluminio porque la columna era de alúmina. Entonces, la pureza química que nosotros le hacíamos al eluido era comprobar que no tuviera aluminio en el generador, en el eluido del generador. Bueno, esto es lo mismo. Ver que yo no tenga otras especies que pueden llegar a estar dentro de mi radiofármaco. La pureza radionucleídica, bueno, yo le voy a inyectar un radiofármaco que es de tecnesia, pero yo ese radiofármaco lo saco de un generador. El generador tiene molibdeno. Yo me tengo que asegurar que no tener molibdeno en lo que yo le estoy inyectando al paciente. Usualmente yo esos dos controles, el químico y el radionucleídico, para lo que son radiofármacos, se los hago derecho al generador que tengo. Porque voy a hacer acá uno de los marcados, solamente que me lo especifique el fabricante de los kits. Pero yo solamente se lo voy a hacer a los del generador. También le tengo que dar la dosis correcta al paciente, no le puedo dar una dosis que no es. Entonces está, cuando yo alicuote el radiofármaco, tengo que alicuotar la cantidad correcta de radiofármaco. Creo que me parece como que me hablan, pero no me hablan. Bueno, ahora vamos a ver un video. Voy a salir acá de la pantalla del... ¿Lo comparto yo? Sí, espera que detengo el uso acá. Ah, perfecto. Ahora lo que vamos a ver es un video bastante cortito, bien cortito, pero que tiene absolutamente todos los controles de calidad que se le realizan a un radiofármaco para ser inyectado. Como les explicó Elena, hay algunos controles que se le hacen directamente al eluido y otros controles que se le hacen en sí ya al radiofármaco que está pronto para ser administrado. No se olviden que el control de calidad acá es muy importante porque yo no puedo, como tengo un material que va a estar decayendo, yo no puedo esperar a hacer mucho de los controles. Entonces el fabricante de los kits se tiene que asegurar mediante la evaluación de los lotes en general que los mismos, o sea, tomando muestras y mandándolos a analizar, que los mismos ya sean apirógenos y sean estériles. Por lo tanto, lo que se aseguran es el método de producción. ¿tá? Y lo único que se hace en la radiofarmacia una vez que llega el kit del radiofármaco, básicamente es
marcarlo y luego hacer algunos de los que se puedan hacer dentro de la farmacia, algunos de los controles, como son algún control medio rápido de pureza radioquímica. Pero ahora vamos a ver con el video que van a ver que les va a ejemplificar todo lo que se hace para un control de calidad de un kit de Tecnesio 99. Voy a ver aquí si les puedo compartir. A ver. Ustedes avísenme si lo ven. Aquí. ¿Está viendo? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, ahí está el video. Vieron que el video les resume básicamente todos los controles de calidad que hay que hacerles al radiofármaco. Como yo les dije, hay parte de ellos que los tiene que asegurar en lo que son los kits, ¿verdad? Los tiene que asegurar el fabricante. ¿Ah? Y por eso se hacen en los controles en producción. ¿Ah? El fabricante se asegura tomando muestras distintas y mandando a distintos laboratorios que en su producción los kits van a cumplir con algunas especificaciones. Y hay otras que las tiene que resolver la radiofarmacia, ¿ah? Como son algunas de las purezas radioquímicas. Esto en general es aplicable a todos aquellos radiofármacos que pueden llegar a formularse a través de un kit. Por ejemplo, los radiofármacos para PET, obviamente,
que se producen todos en un mismo sistema automatizado, hay muchas de estas cosas que no lo van a poder hacer y por lo tanto la liberación es previo a, o sea, la administración al paciente es previo a hacerles esos controles, o sea, como la parte de endotoxinas o la parte de esterilidad, que se libera el lote, o sea, se hace control de producción, sí, pero el lote, como el lote directamente va a ser el que va a ser administrado a los pacientes, eso es como que se hace una liberación anticipada, ¿ah? Y después se mantiene una muestra para hacer los controles de calidad. En estos casos es al revés. El fabricante se asegura de que todo el lote cumple con ciertas especificaciones en la parte de producción. Ahí, como vieron, estaban todos los controles generales, incluso les hablo de biodistribución. En el caso de hoy no vamos a ver porque el kit que estamos marcando no pide una especificación de biodistribución, pero hay algunos kits de marcación con tecnecio que también adicionalmente piden un control de biodistribución. ¿Qué hace el fabricante? Lo manda o tienen ya alguien que les haga todo el control de calidad o a un laboratorio externo que les haga el control de calidad por métodos validados y obviamente que cumpla con las especificaciones. ¿Qué especificaciones? Los pueden ver ustedes en las farmacopeas, tanto en la europea como en la USP, que son las que se manejan fundamentalmente acá en Uruguay. Todos los radiofármacos ya están puestos ahí y obviamente tienen que cumplir con varias especificaciones. Hoy ya vieron la parte general con Elena y un poquito es todo resumido en el video y ahora vamos a ver la ejemplificación, con un radiofármaco en particular que en este caso y que en el caso de cuando lo vean en el práctico va a ser el kit para preparación del radiofármaco SD. Entonces ahora yo les voy a compartir mi pantalla para las transparencias. A ver, aquí. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Sí. Está perfecto. Bueno, entonces como les dije, vamos a ver los controles de calidad referidos al Tecnesio 99 SD, que lo van a encontrar en la farmacopea y en mucha bibliografía, o lo pueden encontrar como SD o lo pueden encontrar como biciciato de tecnesio, que en realidad, o sea, se le llama SD porque el nombre químico es cisteínato dímero, ¿verdad? Que pertenece a la familia de los diaminodisulfuros, ¿verdad? Es un compuesto que es ópticamente activo, es decir, que presenta dos isómeros, dos estereoisómeros. El LL, que es el compuesto radiactivamente activo, o sea, el que va a cumplir la función de llevar el tecnesio al lugar donde lo queremos. Y el DD, que en realidad está ahí, o sea, está presente dentro del kit, pero que no va a cumplir la función, está en menor proporción, obviamente. Y una vez radiomarcado este compuesto, como lo ven ahí, yo les puse la estructura química, diamino, disulfuro. Una vez marcado este kit, forma un complejo con el core monooxo de tecnesio, ¿verdad? Donde el complejo es de carga neta nula, ¿verdad? No tiene carga neta, ya que las tres cargas positivas que vieron del core monooxo son neutralizadas por la ionización de los dos grupos tioles y uno de los grupos amil. Y ahí se neutraliza. ¿Qué pasa? Este radiofármaco se utiliza mucho para estudios de perfusión cerebral exactamente por eso, porque forma un compuesto de carga neta nula que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica cuando la misma está intacta y una vez que ingresa al cerebro va a ser captado rápidamente y su distribución va a ser proporcional al flujo sanguíneo cerebral. Es decir, que las partes que yo voy a ver, o sea,
que van a estar sanas del cerebro van a ser aquellas partes donde va a estar captado el radiofármaco. ¿Qué pasa? El radiofármaco va a atravesar la barrera hematoencefálica y en presencia de oxígeno es captado ingresa a las células, ¿verdad? En presencia de oxígeno ingresa a las células del sistema nervioso y es metabolizado por algunas enzimas dentro de las células y se va a captar, se va a retener dentro de las células y dentro del cerebro. ¿Qué pasa? Como la presencia de oxígeno es algo bueno y es algo que me va a favorecer el flujo cerebral sanguíneo, las partes de captación van a ser las partes sanas del cerebro. ¿Ah? O sea que lo que voy a ver que las partes que no se captan, por ejemplo, tienen una necrosis cerebral, ¿no? O un patrón que puede determinarme, no sé, una Alzheimer, por ejemplo, que es porque no llega el oxígeno, ¿verdad? Y las células, por ejemplo, no están activamente activas. ¿Qué pasa con el otro isómero que yo les dije que no era activo? Bueno, no va a ser metabolizado por las enzimas cerebrales y por lo tanto va a tener una difusión hacia ambos lados de la membrana. ¿Ah? Y como va a estar difundiendo de un lado hacia el otro por la membrana, lo que va a estar pasando es que se va a ir metabolizando y se va a ir eliminando a través de la orina. Este complejo, una vez que se va eliminando y que se va metabolizando, o sea, que se va eliminando del cerebro, que se va excretando, su eliminación final se va a hacer a través de la orina y más o menos en 6 horas ya se han eliminado más del 80% del radiofármaco que se inyecta. Bueno, ahora que ya conocemos un poquito el LSD, a ver que esto no me está... Ahora sí. Un kit DSD, como les dijo Elena, había kits que podían estar formados solo por un vialcito. En este caso tenemos la conformación de 2 viales, está conformado por 2 viales, donde el vial A básicamente contiene LSD, ¿verdad? Que es el ligando que yo quiero marcar, el que me va a llevar el tecnecio hacia el cerebro. Tenemos cloruro de estaño, que en este caso el cloruro de estaño obviamente va a estar actuando como reductor del tecnecio. Ya recuerden que el primer paso que nosotros necesitábamos era reducir al tecnecio para poder formar un complejo. Y en este caso también vamos a tener heptadisódico, que en este caso va a estar actuando como ligando intermediario o ligando auxiliar. ¿Qué quiere decir? Los ligandos auxiliares tienen una cinética más rápida, ¿verdad? Que el ligando nuestro, y lo que hacen es, una vez que el tecnecio lo estamos reduciendo, ¿verdad? El tecnecio se va reduciendo y este hepta o el complejo intermediario que nosotros tengamos se va a formar rápidamente y lo que me va a beneficiar eso es que voy a evitar una reducción, ¿verdad? Una reducción de más del tecnecio que pase a formas coloidales, ¿no? Sino que me va a quedar estabilizado por el hepta y puedo evitar una reoxidación que me vuelva el tecnecio a su forma no reducida, ¿ah? Como a tecnecio más 7. Entonces, como yo les dije, los ligandos intermediarios tienen una cinética muy rápida, ¿verdad? Pero mi ligando lo que tiene es una cinética lenta, pero es termodinámicamente mucho más estable. Entonces, finalmente lo que va a pasar es que el SD le va, entre comillas, a robar el tecnecio, que va a estar en una forma reducida, atrapado por el hepta, le va a robar ese tecnecio y se va a marcar. ¿Por qué? Porque termodinámicamente es mucho más favorable la formación de tecnecio SD que de tecnecio hepta. Y finalmente lo que tenemos es el vial B, que lo que me va a dar es, lo que contiene es básicamente un estabilizador de pH, es un buffer fosfato que va a estabilizar el pH entre 7,4 y 7,8, lo cual favorece la formación de SD y obviamente me va a permitir administrarlo al paciente. ¿Cómo se produce?
¿Y cómo se marca? ¿Qué es lo que van a ver en el práctico? La ejemplificación. Ustedes van a tener en un matraz, obviamente cuando lo hace el fabricante, esto tiene que estar todo en condiciones de esto quede estéril, ¿verdad? El fabricante se tiene que asegurar finalmente, así sea por filtrado o como sea, finalmente se asegura la esterilidad. Pero básicamente lo que se hace en el vial 1 es colocar una solución de CD, van a colocar una solución de ETA y van a colocar una solución de estaño. Todo eso va a conformar el vial 1. En el siguiente vial lo que van a hacer es colocar las sales de fosfato y disolverlas en agua para formar el buffer pH 7,4 a 7,8. Y finalmente lo que se hace es alicuotar, alicuotar en la distinta cantidad de lote, ¿no? En el práctico, obviamente, como vamos a hacer solamente un vial, lo que vamos a hacer es tomar 1 mililitro de cada una de los viales, ¿verdad? De las soluciones 1 y la solución 2, la vamos a colocar en un vial. ¿Qué es lo que me queda ahora? Ya produje el kit, ¿verdad? El vial que contiene todos los componentes para la marcación de tecnecio. ¿Qué me falta ahora? Colocarle el pertecnesiato. ¿Ah? Se les van a colocar 2 mililitros de pertecnesiato y se va a dejar a temperatura ambiente durante 30 minutos, que es lo que finalmente el tiempo que me va a llevar que se produzca el SD. Si yo, por ejemplo, lo dejara a menos tiempo, no sé, 10 minutos, correría el riesgo, por ejemplo, de que no se haya terminado el pasaje del tecnecio desde el ECTA al SD, por ejemplo, y podría llegar a obtener ECTA marcado dentro del vial de marcación, ¿verdad? Entonces, sí o sí, yo tengo que esperar 30 minutos a temperatura ambiente. Habrá otros radiofármacos que necesitarán calor, habrá otros radiofármacos que necesitarán otro tipo de pH para poder formarse, pero finalmente lo que se debe realizar es un control de calidad. Una vez que yo seguí todo el procedimiento que me indicó el fabricante, hago el control de calidad. Y bueno, siempre cuando uno se para en una marcación, lo primero que tiene que ver, así sea del kit o sea en investigación o lo que sea, cuando uno va a preparar un radiofármaco, siempre, le háganlo ustedes cuando a la hora de hacer los ejercicios, párense en qué es lo que yo podría encontrar, ¿no? Porque yo tengo que hacer un control de calidad y tengo que fijarme qué es lo que yo puedo encontrar. Entonces, ¿qué es lo que yo, o sea, además de todo lo general y los auxiliares que les comentó Elena que podían encontrar en una marcación de tecnecio, también pueden haber otras especies que pueden estar referidas a situaciones de reacción o a situaciones de estabilidad. ¿Y qué fue lo que yo les hablé del tecnecio SD? ¿Cómo cumplía su función? La función era que se administraba al paciente y por su carga neta nula era capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y acumularse en el cerebro. ¿Cómo se daba esa acumulación? Por hidrólisis por medio de enzimas. ¿Qué hidrólisis? La hidrólisis de los grupos ésteres, ¿verdad? ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos 2 grupos ésteres, entonces se puede dar la hidrólisis de uno de los grupos o se puede dar la hidrólisis de los 2 grupos, ¿verdad? Por ser ácidos, a pH del organismo, a pH in vivo, que es un pH 7,4, estas especies se encuentran ionizadas y por lo tanto esto es lo que hace es que se acumulen en el cerebro porque se prohíbe, o sea, al estar ionizados no pueden atravesar la barrera hematoencefálica hacia el otro lado. ¿Ah? Entonces, esto es lo que a mí me sirve para que el SD ejerza su acción. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo le administro al paciente algo que esté degradado? Evidentemente, no llegaría nunca al cerebro porque no va a poder atravesar la barrera hematoencefálica hacia adentro. O sea que no me sirve darle algo así al paciente, porque recuerden que la marcación yo lo voy a llevar al SD a pH 7,4 o 7,8. ¿Ah? Entonces,
a mí no me sirve que estén ninguna de estas especies administradas al paciente, porque ¿qué voy a hacer? Sobre todo que se eliminen a través de la orina sin llegar al cerebro. Ahora, esto se daría si el complejo, el radiofármaco, no fuera estable. Obviamente, como ya es un radiofármaco que está hecho ya y controlado, que se permite su administración a pacientes, se sabe que es estable durante cierto tiempo en el cual se va a marcar y se va a administrar al paciente. O sea que esto no ocurriría si todo estuviera en condiciones. ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Qué podría llegar a pasar con el ligando? Si esto le podría ocurrir al radiofármaco, y es lo que a mí me interesa que le ocurra, ¿podría pasar que el ligando estuviera hidrolizado? Les pregunto, chicos. Sí, y sería un problema, ¿no? Eso sería un problema, por eso les comento que cuando ustedes tienen un marcado para hacer, sea de tecnesio o sea de cualquier otra cosa, ustedes tienen que ver la estabilidad de su ligando. Si esto es lo que me ocurre en vivo, ¿por qué no podría darse in vitro? ¿Por qué la síntesis o de repente yo compré como fabricante el ligando, el SD, y de repente me vino degradado, ¿no? No con la pureza que tenía que tener en cuenta. Entonces, se puede haber dado directamente la hidrólisis del SD y que yo cuando lo compré como fabricante de radiofármaco no tuviera la pureza indicada, ¿no? Que obviamente que el que me lo vende me tiene que dar porque bastante caros que son, me tiene que asegurar la pureza, o que cuando yo estuve haciendo la fabricación del lote o lo tuve durante mucho tiempo, se pudo haber desestabilizado. Entonces yo podría encontrar estas especies ya a partir del ligando. ¿Y qué va a pasar? Que una vez que yo ponga el tecnesio, cualquiera de estas especies que contienen los grupos donores de electrones van a poder formar las mismas especies marcadas que no me servirían a mí dentro del marcado. ¿Ah? Entonces, ¿qué especie yo podría encontrar dentro del marcado? Podría llegar a encontrar el radiofármaco, que es la especie que a mí me interesa, el SD marcado, que es lo que yo quiero encontrar. Puedo encontrar, como les dijo Elena, las impurezas comunes, que son el pertecnesiato, que es la forma química a la que yo agrego el tecnesio, y el coloide, que es la forma que va a ser producto de la reducción de ese tecnesio. Esto siempre lo tengo que encontrar. Impurezas derivadas de la marcación. Recuerden que yo hice una marcación con un ligando intermediario, por lo pronto podría estar presente, ¿no? Si yo no me aseguré el pH o la temperatura o la cantidad de tiempo que lo debía incubar. Y otras cosas, y en este caso del tecnesio SD que yo puedo llegar a encontrar, es el tecnesio 99M SD monohidrolizado, es decir, la hidrólisis solamente de uno de los grupos ésteres, o el dihidrolizado, o ambos, ¿no? Mejor dicho, podría encontrar cualquiera de los dos, o los dos, ¿está? El monohidrolizado y el dihidrolizado. Entonces, una vez que yo tenga el SD o el fabricante, me tengo que asegurar que ninguna de estas especies esté más allá del radiofármaco, ¿tá? Entonces, si yo me voy a dedicar directamente, hoy que principalmente vamos a ver los controles de calidad referidos a radiofármacos y no referidos a la administración intravenosa, que como ya vimos lo tiene que asegurar el fabricante en la producción, lo que vamos a estar buscando son todas estas impurezas derivadas de la marcación. Entonces, dentro del control como compuesto radiactivo que va a ser de administración a pacientes, los parámetros que se van a controlar en primera instancia van a ser el aspecto visual. Es decir, que una vez que esté marcado, se tiene que presentar como una solución transparente y libre de partículas, o sea, incolora y libre de partículas, nada en suspensión. Y ese método, el método de control que vamos a utilizar para esto, obviamente va a ser la observación. Yo voy a marcar y después que incube voy a observar el vial y voy a ver que sea una solución transparente y libre de partículas. Lo otro que vamos a controlar es el pH final de la marcación. Y eso lo vamos a controlar con tiras reactivas. Y nos pide que
el pH como especificación esté entre 7 y 7,5. ¿Ah? Finalmente, que es lo que más nos interesa a nosotros y lo que vamos a ver sobre todo hoy en los cálculos, es la pureza radioquímica. Para los compuestos que son de diagnóstico, se pide una exigencia de una pureza radioquímica mayor del 90%, es decir, que la especie química que yo quiero, que va a ser mi radiofármaco, en este caso el tecnesio 99-MSD, tiene que estar como radiofármaco, como esa especie, en más de un 90%. O sea que todas las impurezas me tienen que suponer menos del 10%. ¿Cuáles son los métodos que me exige en el caso del SD? El HPLC, una cromatografía por HPLC y una cromatografía en papel. Y vamos a ver un poquito el HPLC que van a utilizar ustedes. En general es un HPLC como todos, que es lo que va a hacer es una cromatografía en columna, donde se van a separar las distintas especies químicas que se van a encontrar ahí. Y lo que vamos a tener sí o sí es que acoplarle un detector gamma, ¿verdad? Yo le puedo tener un UV o lo que sea, pero yo siempre le tengo que acoplar un detector gamma. ¿Por qué? Porque en este caso yo quiero detectar la radiación gamma proveniente del tecnesio y además quiero ver las especies marcadas, porque no se olviden que lo demás, como yo no quiero efectos farmacológicos ni mucho menos, van a estar en general prácticamente en cantidades trazas, en cantidades que no me van a influir como impurezas dentro de tóxicamente al organismo, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero sí o sí ver son especies marcadas. ¿Marcadas con qué? Con tecnesio, obviamente. Para esto, como yo les dije, tenemos que tener un detector gamma y lo que vamos a obtener como resultado del HPLC es un cromatograma, que en este caso nosotros le vamos a llamar cromatograma gamma, y lo que va a mostrar es una señal del detector, de lo que va a ver el detector en función del tiempo de elusión, ¿verdad? Vamos a tener, en este caso, actividad o voltaje, dependiendo de, o sea, la actividad que va a ser proporcional al voltaje, pero en general nos dan una señal de voltaje, según el tiempo. Y nosotros vamos a ver las distintas especies marcadas, cómo se diferencian en el cromatograma. ¿Cómo lo vamos a diferenciar o los datos que más nos van a interesar de los componentes? Por el tiempo de retención, especies distintas, tiempo de retención distinto. O sea que yo tengo que elegir un gradiente o solventes de elusión que me permita la separación de todas las especies que vimos. Y los otros datos importantes van a ser la altura de los picos, el ancho a la altura media y finalmente el área que me va a dar la proporción de cada uno de los componentes. Acá yo les muestro, y tomen un poquito de nota, les muestro el resultado de que lo van a ver en el práctico, o sea, lo pueden llegar a ver en el práctico cuando hagan la marcación, un posible resultado de un HPLC DSD. Y acá tenemos los resultados. Como el HPLC, la columna es una C18, es decir, que y un gradiente de elusión, que lo van a ver, que lo tienen también descrito en el práctico, que va a ir obviamente, de solventes menos fuertes, en este caso, como estamos hablando de una columna C18, los menos fuertes obviamente son los acuosos, o sea que vamos a empezar con una elusión que en primera instancia va a ser acuosa, ¿verdad? Y le vamos a ir aumentando la fuerza de elusión, aumentando la proporción de la fase orgánica. Como ven, básicamente es un resultado donde se pueden ver las distintas especies. ¿Qué especies? Obviamente, según lo que más o menos, lo que puede llegar a eludirse, se pueden ver primero. Bueno, en primera instancia, en el HPLC, como yo dije, lo que menos se retiene por ser una fase estacionaria orgánica y por ser, comenzar con una fase móvil acuosa,
las primeras especies que vamos a ver salir son las más hidrofílicas, ¿verdad? Entonces, en primera instancia vamos a ver aquí las especies cargadas, el pertecnesiato, ¿no? Que podría ser, y otra especie que sale básicamente con el mismo tiempo de retención que el pertecnesiato, que en realidad están saliendo básicamente en el tiempo de elusión de la columna, en el tiempo muerto, es el 99 tecnesio edta, ¿tá? O sea que en este pico, en general, acá en el primer pico que se eluye es pertecnesiato o ese edta marcado, ¿tá? En general no se diferencia el edta marcado en los tiempos de retención, sino que como los dos son muy hidrofílicos, salen básicamente con el tiempo muerto de la columna. Luego, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, como dice ahí, el siguiente punto que podemos llegar a ver es el tecnesio 99M dihidrolizado, que es el que sigue, ¿verdad?, en afinidad por la fase acuosa. Entonces es el que va a quedar menos retenido, o sea que la especie esta que vemos aquí, A7,38, podría llegar a ser el 99 tecnesio dihidrolizado. La siguiente especie obviamente que va a tener solamente una carga es el tecnesio 99M SD monohidrolizado. ¿Ah? Y finalmente lo que van a llegar a ver, y lo que queremos como siempre en mayor proporción, es nuestro radiofármaco, es decir, el 99 tecnesio SD. ¿Está claro hasta aquí? Chicos. Y yo te digo que sí, como que no vale, ¿no? Sí, sí, muy claro. ¿Está claro? Bien. Esto básicamente es lo que pueden llegar a ver ustedes en un, les puse acá uno que está en las peores condiciones, obviamente, para que ustedes lo puedan llegar a visualizar. Anótense ahí un poquito bueno, no se anoten que yo después tengo ahí los resultados en otra transparencia. Entonces, básicamente, esto es lo que ven del SD. Díganme ustedes, ¿hay algo que esté faltando acá? Dentro de las especies que habíamos nombrado, que podían ser generales y que podían estar presentes. ¿Hay alguna especie que no hayamos nombrado? Los coloides. Los coloides. ¿Y a ustedes qué les parece los coloides? Puede que no haya habido, ¿no? No sé si los veríamos. Bueno, a ver, explícame. No sé. Bueno, básicamente sí. Como dijo Sebastián, las especies coloidales del tecnesio no se van a observar como resultados del HPLC porque van a quedar retenidas en la columna. Como les dijo Elena, les nombró, son especies que son de forma coloidal, es decir, sin llegar a ser un sólido precipitado, ¿verdad? Son sólidos, pero no llegan a precipitar por su tamaño de partícula, pero no van a atravesar la columna, ¿verdad? No van a poder salir de la columna. Entonces, ¿qué pasa? Van a quedar retenidos en la columna y no van a pasar por el detector. Entonces, por más que yo tuviera un 50% de coloide en el marcado, nunca lo voy a ver. Lo único que voy a ver es un resultado de esto. O sea que por el HPLC nunca voy a llegar a ver el coloide que va a quedar retenido en la columna. Si yo quisiera, por ejemplo, ver si tengo coloide en el marcado, una opción podría ser hacer una corrida al HPLC, ver estos resultados y después ir a medir si es que no se retuvo alguna especie ahí o porcentaje de alguna de las especies, ir a medir la columna y decir, bueno, el porcentaje de coloide en proporción es lo que me quedó retenido en la columna.
podría ser una opción, pero en general, como necesitamos más de una corrida para asegurarnos los datos, esto en general no lo hacemos. Aparte no sería una buena práctica estar sacando una columna radiactiva que no sabemos, porque ni siquiera tenemos el dato de cuánto en realidad coloide teníamos marcado, como para estar trabajando Profe, Sí, yo tengo una duda existencial, porque me imagino, esto se hace cuando ya tenemos el radiofármaco, o sea, la molécula, esto es un control que se hace después de haber obtenido el marcado, ¿no? sí. Y, o sea, y nos da el tiempo, porque yo pienso en el tiempo de semidesintegración del tecnesio. ¿Nos da el tiempo para hacer el análisis antes Bueno, de pero, administrarlo al paciente? a ver, te contesto. En general, o sea, cuando hacemos HPLC, sí, te da el tiempo, porque vos haces el marcado, el marcado como viste, o sea, vos tenés el kit y te lleva a inyectar el pertecnesiato, ¿verdad? Una vez que formulaste el kit, mezclaste los dos viales, le inyectaste el pertecnesiato, lo dejaste media hora y ahí ya te permite hacer el control de calidad. Obviamente, si vos tuvieras una radiofarmacia donde tenés disponible un HPLC para hacer el control de calidad del kit, ¿verdad? Te da el tiempo porque el tiempo de semidesintegración son 6 horas. En menos de una hora vos ya tenés un control hecho. ¿Qué pasa? Evidentemente vas a tener que tener todo el HPLC preparado ya para que cuando vos marcaste pasada la media hora ya puedas hacer el control por HPLC. ¿Ah? Y ahí haces el Ok, ok, control gracias. y menos de una hora ya tenés el marcado y el control hecho. Capaz 1 hora y media, ponele como mucho, pero en ese tiempo no te decayó, o sea, podés administrar, a no ser el tiempo, si fuera inestable el radiofármaco, que en general no es inestable, pero sí te daría el tiempo. O sea que esa no sería una limitante. La limitante está en básicamente que la mayoría de las radiofarmacias convencionales no cuentan con un HPLC. Por lo tanto, en general no se hacen, a no ser que sean las más grandes, pero en la mayoría de las radiofarmacias, sobre todo la de los países sudamericanos, no cuentan. Hoy por hoy, la farmacia de estas convencionales, la del Clínica, tiene un HPLC, pero están en vías de optimizarlo y validarlo y dejarlo en funcionamiento para hacer algunos de estos controles de los radiofármacos más comunes que se usan. ¿Ah, quedó claro? Gracias. Lo que se hace en general es que, como yo les dije, el fabricante se asegura esto y lo que hace es, por ejemplo, a nosotros, que nosotros somos un laboratorio, a ver, en Uruguay existe una empresa que se dedica a la fabricación de kit para marcación o sea, para kit para la marcación de radiofármacos de 99 de tecnesio. Existe un fabricante que es Techi, ¿verdad? Y lo que hace es lo siguiente. Por un lado, hace un lote de radiofármaco, ¿no? Del que sea, SD o de cualquier otro radiofármaco que fabrique. Por un lado, le manda después que hizo el lote, manda a control de calidad de esterilidad y apirogenicidad. Manda a un laboratorio microbiológico que le hagan a varias muestras, ¿no? Dependiendo de la cantidad que sea el lote, ¿no? Porque a veces hace un lote de 60 de 60 kits y a veces tiene un lote de 500 kits. Entonces, dependiendo del tamaño del lote, la cantidad de muestra que se exige para cada control. Y por otro lado, nos envía a nosotros, ¿verdad?, a hacerle los controles de pureza radioquímica. ¿Ah? Entonces, ¿qué se asegura? Que con la cantidad de muestras determinadas, se asegura que esto no esté sucediendo. No sé si se entiende. Nosotros tenemos el HPLC, hacemos a un número determinado de muestras el control de pureza radioquímica y ellos tienen controlada los procesos de producción y esto lo que hace es como asegurarle a la radiofarmacia que si sigue
los procesos indicados en cuanto a la marcación, va a tener un compuesto de calidad para inyección al paciente. ¿Se entiende? Y en la radiofarmacia, básicamente lo que se hace, como mucho, es un control de pureza mediante cromatografía en papel o TLC. ¿Ah? No controlan todo, pero controlan sumamente los básicos, o que esté la pureza del radiofármaco en sí sea mayor a tanto, o no encontrar coloide o no encontrar pertecniciato. O sea, los más básicos. ¿Ah? Todo esto que en particular LSD es uno de los más complicados porque tiene todos estos productos de hidrólisis, no los estarían viendo en sí. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace? El fabricante les asegura con un laboratorio extra que se hicieron los controles del lote y que la pureza radioquímica estaba adecuada. Muy bien. Entonces, dijimos o habíamos quedado en que el coloide quedaba retenido en la columna, las especies coloidales quedan retenidas en la columna y por lo tanto no se ven en el HPLC. Por lo tanto, yo voy a tener que todos estos porcentajes de área, porque es el resultado que yo obtengo del HPLC, lo que ve el detector, ¿ah? Van a sumar un 100%, pero en este 100% no va a estar considerado el coloide presente, ¿verdad? Entonces yo no, en teoría no puedo administrarle a un paciente sin saber cuánto coloide tengo, porque si tengo más del 10% de coloide, yo no puedo asegurarle al paciente que no tiene porque en realidad no lo analicé. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros? ¿A ustedes qué les parece cómo determinaríamos nosotros el coloide presente? ¿A alguno se le ocurre algo? ¿Por la cromatografía en capa fina? Muy bien, por la cromatografía en capa fina. Por eso, en general, a veces os van a ver que hay radiofármacos que solo con la cromatografía en capa fina es suficiente y hay radiofármacos que necesitan adicionalmente un control del HPLC. ¿Cuáles son los que, o sea, si uno encuentra un sistema cromatográfico que separe las distintas especies, en general sí, por ejemplo, yo tengo un radiofármaco que sea estable, que no necesite coligandos, que no necesite ligando intermediario, entonces las únicas especies posibles que yo tengo es el pertecneciato, el coloide y el radiofármaco marcado. Y ahí, ¿qué puedo hacer? Con un sistema de 2 cromatografías, separo los 2 componentes y ya sé en qué proporción está el radiofármaco, o mi coloide, o mi pertecniciato. Y bueno, entonces como se dijo, para determinar el coloide, yo voy a utilizar una TLC, una radiocromatografía, como le llamamos nosotros, que es un método analítico que obviamente va a separar distintas especies en una cromatografía en papel y lo que va a hacer, como es una radiocromatografía, después vamos a tener que medir la actividad de las distintas especies, porque a mí lo que me interesa son las especies que están marcadas y no las otras, y por lo tanto voy a tener que hacer una medida de actividad de esas especies. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo? Un soporte, ¿verdad? Voy a hacer una siembra del radiofármaco, ¿verdad? De la muestra, y va a correr por un sistema disolvente determinado. Una vez que va corriendo a través por la distintas afinidad de las distintas especies que se encuentren ahí por la fase estacionaria, se van a ir separando y obviamente van a caracterizarse esas especies por lo que nosotros llamamos los RF, ¿verdad? Que es la distancia que recorre cada uno de los componentes sobre la distancia total que recorrió el disolvente. Para los distintos analitos vamos a tener el RF característico de cada uno. Esto es en general para todas las cromatografías, pero ¿qué método de revelado? Yo le dije que nosotros lo que íbamos a medir era la actividad. ¿Y qué método de revelado podemos tener? En general, podemos tener un radiocromatógrafo, que en la cátedra hace bastante poco lo estamos usando, que en realidad lo que es un lector, un escáner de una cromatografía. ¿Qué se hace? Tenemos el detector de radiación
colocamos la cromatografía una vez que la corrimos y que la secamos, la colocamos ahí y lo que hace el detector es, acá no se ve, no está fijo, sino que recorre toda la cromatografía y va detectando los distintos especies que pueda llegar a encontrarse en ese recorrido. ¿Ah? En general lo que hacemos es una cromatografía de un largo de 10 centímetros, ¿verdad? Y el detector va a barrer sobre la cromatografía y va a ir detectando las distintas especies. Acá le puse un resultado ahí que se puede ver, que en realidad son distintos picos. En realidad acá quería mostrarles cómo distintos picos podrían ver distintos niveles de actividad. ¿Ah? En este caso son niveles de actividad, pero pueden ser distintas especies separadas en la cromatografía. Esto básicamente es el resultado de un radiocromatógrafo. Evidentemente, los radiocromatógrafos no están disponibles en todos los lugares y existen algunos métodos más tradicionales que se aplican a todos los lugares de trabajo. Nosotros ahora porque tenemos y estamos bastante sofisticados, pero la idea es que ustedes aprendan y que lo puedan hacer en cualquier situación que se encuentren. Y para eso tenemos el método de revelado 2, que es el que van a utilizar ustedes y el que nos interesa que aprendan, que es cómo revelar sin un radiocromatógrafo la cromatografía. ¿Qué va a pasar en la cromatografía? Yo voy a inyectar la muestra, ¿verdad? Esa muestra se va a ir expandiendo a medida que vaya corriendo el solvente, ¿verdad? Se va a ir expandiendo y se van a ir separando las especies. ¿Qué se busca en general en una cromatografía, en una radiocromatografía? Es que las distintas especies nos queden retenidas en el origen y en el frente. No que nos queden distribuidas en toda la cromatografía, porque en realidad ahí se nos hace bastante difícil de separar y muchas veces hay compuestos que tienen arrastres. Entonces, como yo voy a... El método de revelado 2 no es tan sofisticado, entonces a veces no me permite una separación muy buena de las especies. Capaz que con el radiocromatógrafo sí lo vería, pero con este método a veces no, al no poder ver, no es algo que esté coloreado, sino que yo lo voy a detectar con el detector, no puedo predecir si corté en un lado, si era un pico, si era el otro, si la actividad que tengo es el final de un pico y el inicio del otro, por ejemplo. Entonces, básicamente se trata de que las especies que nos queden retenidas sean o algunas en el origen, otras en el frente, o una en el origen y todo el resto en el frente, y así sucesivamente, pero que no nos queden especies que se vayan a estar separadas en el medio de la cromatografía. Bueno, una vez que corrió y que separamos los componentes, lo que tenemos que hacer es limitarnos las distintas zonas que podemos ver. Y en las mejores situaciones, ¿no? Cuando se separa todo muy bien, lo que vamos a ver es 3 zonas que son importantes que las delimitemos. El origen, que va a ser donde yo sembré, ¿verdad? A ver, el origen, obviamente el frente, ¿verdad? Y después vamos a tener una zona donde se van a ver, en las mejores condiciones, se va a ver como una actividad, o sea que el detector va a medir actividad en esta zona, pero que yo no la puedo asociar a ninguna especie, ni al origen, no puedo decir que es origen o que es frente, y en general se ven como valores constantes o valores que no tienen saltos, si tienen arrastre van a ver que aumentan de a muy poquito y así. Y eso es lo que yo voy a determinar el background de tira, ¿verdad? Lo que yo le voy a llamar background de tira, que es actividad que va a quedar retenida en la cromatografía y que va a ser medida por el detector y va a ser inespecífica porque yo no le puedo decir esto es de tal especie, esto se debe a tal especie porque es actividad inespecífica. Entonces lo primero que tienen que hacer es delimitarse las zonas que tienen. Luego, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, marcar, yo les dije que íbamos a tener una tira aproximadamente de 1 centímetro de ancho y 10 centímetros de largo.
Y lo que vamos a hacer es dividirla en tamaños iguales. ¿Para qué en tamaños iguales? Para que la geometría del detector al final no nos afecte, porque no va a ser lo mismo medir una tira de 2 centímetros que medir una tira de 1 centímetro o medir una tira de medio centímetro. Entonces la idea es que la geometría sea igual para todos los cortes que hagamos y lo podamos medir en el detector. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente cada uno en general nosotros lo que hacemos es dividirlo de a 1 centímetro. Luego cortamos todos los cuadraditos y los vamos midiendo en el detector y esto nos va a dar los valores de actividad. Después, yo dependiendo si las especies que yo quiero saber que me interesan estén en el origen o estén en el frente, cómo voy a calcular esa actividad. Por ejemplo, si yo me interesa saber, no sé, las especies que me quedaron en el frente, yo voy a tener que la actividad en el frente va a ser la actividad en el frente neta, ¿verdad? Siempre cuando trabajamos con actividad en neto, y sobre la actividad total neta, obviamente. ¿Qué es la actividad total? La actividad del frente más la actividad del origen. ¿Ah? O sea, si yo les dije que yo quería separar las especies y que quería que algunas que me quedaran en el origen y el resto me quedaran en el frente, obviamente las especies que a mí me interesan van a estar en el origen o en el frente. Y la especie total va a ser la suma del origen y del frente, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo hallar un porcentaje. Los pasos que se tienen que seguir, ¿verdad? Van a ser los siguientes. Lo primero, después que definieron cuál es el origen, cuál es el background de tira y cuál es el frente para ustedes, lo primero que van a definir es el background de tira. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un promedio de cada uno de los cuadraditos. Es decir, yo les dije, ahora lo vamos a ver con un ejemplo numérico y lo van a ver un poco más claro. Pero yo les dije que íbamos a dividir la tira en tamaños iguales, ¿verdad? Y que íbamos a ir midiendo cada cuadradito en el contador. Luego van a ver que estos cuadraditos, ¿verdad? Van a tener una actividad inespecífica retenida. Pero yo quiero saber, o sea, que vendría a ser básicamente igual para todo, o debería ser la misma en toda la tira, pero por temas de equipo, o sea, que yo todas las veces que apriete el equipo, que va a estar afectado por el background ambiental, que también me va a estar afectando la medida, cada vez que yo toque el botón del equipo no me va a dar la misma medida. Entonces yo tengo que hacer un promedio para saber cuál es la actividad inespecífica promedio en toda la tira, o es decir, la que me va a estar afectando cada uno de los cuadraditos. ¿Ah? Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es hallar un background promedio. Entonces, tomo la actividad de cada una de las fracciones y la divido por el número de fracciones que conforman ese background de tira. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se entiende básicamente lo que es el background de tira y por qué quiero hacer un promedio? Sí. Perfecto. Entonces, una vez que yo halle la actividad inespecífica, yo ya sé que esa actividad inespecífica me va a estar afectando. O sea, quiero saber básicamente el valor verdadero que me afecta a cada uno de esos cuadraditos que yo voy a estar midiendo. Es como el background ambiental, ¿verdad? O sea, si yo tengo una medida en un equipo, siempre va a estar afectada esa medida o todo lo que yo meta dentro del equipo para medir por el background ambiental. En este caso, hacer actividad en específica de la tira. Entonces, cada uno de los cuadraditos que yo esté midiendo va a estar afectado por ese valor, vamos a decir. Entonces, quiero tener una aproximación más verdadera al valor de la actividad en específica que tiene retenido. Después, como segundo paso, lo que voy a hallar, por ejemplo, es la actividad neta del origen y del frente. Acá es indistinto que sea ese segundo paso o tercer paso. ¿Cómo se va a hallar la actividad neta del origen? Como la suma de cada una de las fracciones que yo haya visto que quedó retenida actividad, que no es inespecífica, sino que van a tener actividad. Si yo vi que quedó retenida en el primer y en el segundo cuadrado, sumo el primer y el segundo cuadrado, ¿verdad? Y le descuento el número
n por el background de tira. N que es el número de fracciones. ¿Ah? Si son 2 fracciones, n va a ser 2. Si es una fracción, n va a ser 1. ¿Ah? Eso me lo voy a definir yo cuando me defina mi origen. Si es solo un cuadradito o si me afecta a 2 cuadraditos o a 3. ¿Ah? ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero saber la neta, ¿verdad? Entonces yo sé que, por ejemplo, si me quedó actividad retenida en 2 cuadraditos, yo sé que cada uno de esos cuadraditos tenía una actividad inespecífica retenida, además de la actividad de las especies que yo quiero buscar. Y esa actividad inespecífica estaba dada por el background de tira. Entonces el background de tira va a afectar tanto al, por ejemplo, si son 2 cuadraditos, al primer cuadradito y al segundo. ¿Ah? Entonces la actividad neta, para saberla, yo tengo que descontar esa actividad en específica, el número de veces de las fracciones que yo sumé. Tanto para el origen como para el frente. Si yo determino que mi frente es un cuadradito, 2 cuadraditos o 3 cuadraditos, lo sumo, ¿verdad? Acá no hago promedio. ¿Por qué no hago promedio? Porque en realidad estoy midiendo el pico de actividad. Y lo que quiero saber es la neta. ¿Ah? Si ese pico me abarca un cuadradito, genial, pero si me abarca 3 cuadraditos porque los compuestos tienen arrastre, yo lo que tengo que hacer es sumar. ¿Ah? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora lo vemos con un ejemplo numérico, pero quiero ver si se entendió un poco el concepto. Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a un ejemplo para el 99 metagnesio SD. En general se pide una cromatografía en capa fina, una TLC, en papel Whatman 1 y la fase móvil va a ser metanol al 85%. ¿Ah? Lo que se hace es sembrar la muestra de radiofármaco. Ahí en general cuando les pongan un ejercicio van a ver que se les va a indicar la dirección o se les va a indicar origen y frente, o sea, hacia dónde corre, y se cortaron los distintos cuadraditos, se midieron en un contador y obtuvimos esos valores. ¿Ah? ¿Está bien? Entonces ahora, siguiendo los pasos, ustedes me van a ir diciendo cómo calcularían la actividad en este caso. Lo primero que teníamos que definirlo eran las distintas zonas, ¿se acuerdan? Background de tira, por ejemplo. ¿Qué considerarían ustedes en esa tira? ¿Qué fracciones componen el background de tira? Recuerden que el background de tira van a ser valores aproximados, o sea, medios constantes. ¿Sí? No los veo. Yo diría, Ahí. No los veo, no. Ahí. 2 y 3. Aldana, 2 y 3. Aldana, 2 y 3. 2 y 3 nada más. 2 y 3 nada más. Sean un poquito críticos, chicos. 2, 3, 2, de la 2, 3, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Sebastián, ¿estás de acuerdo? sí, puede ser. Puede ser. Yo incluso acá llegaría a incluirle el valor 162. Vieron que en general a veces van a ver que si ustedes hacen las cuentas después no les va a cambiar. Pero ven que tiene un valor de 156 y un valor de 162. Para un equipo que, si usted igual tienen que familiarizarse con el equipo. Por ejemplo, en esto que fue una medida real, en realidad, se midió en el contador que usted no, capaz que no lo han visto, pero en el que miden cuentas cada 2 segundos. Ese equipo aproximadamente tiene un background ambiental, aunque no se le ponga nada, de entre 100 y 120. Entonces, puede medir 100, 90, 130. Entonces,
digo, después que ustedes conozcan los equipos, se van a dar cuenta que estos valores en realidad no difieren. Entonces, como background de tira, pues incluso, o sea, pueden hacer las cuentas incluyéndolo o no incluyéndolo, y van a ver que les va a dar bastante similar. ¿Ah? Entonces, yo me tomaría, ustedes dijeron hasta el 138, pero yo me animaría a tomarme hasta el 162. Entonces ya definimos el background de tira. Lo demás está a la vista. El origen, ¿verdad? Y el frente. ¿Qué nos falta a nosotros? Conocer los datos. Siempre en un ejercicio o lo que sea, o en la farmacopea, si nosotros vamos a hacer el control real de un radiofármaco, vamos a tener las especificaciones. Me va a decir, haga esta cromatografía y usted sabe que en el frente le quedan tales especies y en el origen le quedan tales especies. Evidentemente, acá queremos que en alguno de los lados nos quede el coloide. Y como el coloide es una especie sólida, en general no corre nunca con nada y en general siempre queda en el origen. ¿Ah? Entonces, como dato vamos a tener que todas las especies, los datos van a ser evidentemente los RF, que todas las especies, a excepción del coloide, se van a ir al frente y el coloide solito, que es la especie que no pudimos ver, obviamente, en el HPLC, nos va a quedar solito en el origen. ¿Ah? Estos datos siempre los van a tener, hoy porque tenemos una cromatografía solo, pero a veces se resuelven con más de una cromatografía y obviamente van a tener que tener los datos de los RF a ver dónde les queda cada especie. Entonces, ya sabemos las distintas especies dónde van a quedar. ¿Ah? Entonces, ahora, ¿cómo tenemos que seguir? ¿Quién sigue? Promediar el background. Ahí va. Tenemos que hallar el promedio del background, para determinar la actividad inespecífica que afecta a cada uno de los cuadraditos. ¿Ah? Hagan el promedio del background. Nosotros queríamos obviamente saber la actividad del coloide y vamos a seguir los pasos. El coloide, obviamente, en este caso lo que yo voy a querer saber es la actividad del origen neta respecto a la actividad total. $147,2. A ver, 147,2. Sí, obviamente acá el coma 2 lo obviamos porque estamos con números enteros y no afecta el coma 2 para arriba o para abajo, no nos va a afectar. Entonces, 147 va a ser, o sea, porque además estamos haciendo un promedio general. Estamos estimando la actividad inespecífica, así que 147 estaría bárbaro. Siguiente paso, tenemos que conocer la actividad del origen y la actividad neta en el frente. ¿Cómo haría la actividad neta en el origen? Restarle el background porque es una media sola. Ahí va, como yo tengo solo un cuadradito, está afectado solo por un background, ¿verdad? Una actividad inespecífica y por lo tanto solamente le descuento un background de tira. N1 en este caso. ¿Ah? Siguiente, calcular la actividad en el frente. Como ven, estos compuestos son un montón de compuestos, pero tienen un arrastre bastante grande en el frente. ¿Cómo lo calcularían? A ver. Muy bien. Para esto lo que tenemos que hacer es a la actividad, o sea, la suma de cada uno de estos cuadraditos, 233 más 963
más 1570 más 274, restarle 4 veces el background. ¿Por qué? Porque son 4. Esto es lo mismo que hacer 233 menos 147, 963 menos 147, 1570 menos 147, 274 menos 147. ¿Por qué? Porque yo quiero saber la actividad neta de cada uno de estos cuadraditos. ¿Ah? Es lo mismo, pero está escrito diferente, nada más. ¿Ah? O sea, el 147 va a afectar a cada uno de los cuadraditos. Quiero que se lleven bien ese concepto claro para que puedan resolver las cromatografías. Por eso es que insisto tanto. ¿Ah? Entonces, ya tenemos el background de tira, tenemos la actividad neta en el origen, tenemos la actividad neta en el frente. ¿Cuánto es la actividad, en este caso que a mí me interesa saber, la actividad del coloide o la actividad que quedó retenida en el origen, que es la que me falta saber? El porcentaje de actividad de coloide presente en el kit. A Sebastián le dio distinto ahí lo que... Ah, Sí, estaba repitiendo la cuenta por eso mismo. Puede ser que yo me haya equivocado también, no le pongas duda. Sí, sí, sí. Para la del coloide tenemos que hacer 90 sobre la suma, ¿no? Sí, sí, es la actividad del origen neta sobre la actividad total. Pero, ¿revisaste la cuenta? sí, yo la revisé. ¿Cuánto da? 2452. 2452. Vamos a 2. ¿Estamos bien ahí? Igual ahora me va a quedar mal el porcentaje. Siguen viendo, ¿sí, no? 3,5 me dio. Perfecto. A ver que yo lo voy a acomodar acá. A mí me dio lo mismo también. 3,5 y por lo tanto esto es 96,5. Entonces, tenemos que la actividad del coloide en el total del kit es 3,5% y por lo tanto la actividad total en el frente va a ser 96,5. Entonces todas estas especies me suman un total de 96,5%. ¿Ah? Entonces, resultados finales de los cálculos. ¿Quedó entendida la parte de la cromatografía? Sí. Sí, chicos. Los conceptos. Sí, sí, sí. Está, perfecto. Entonces, ¿qué resultados teníamos nosotros? Por un lado, los del HPLC, ¿ah? Que nos daba un total de 100%, ¿verdad? Pero en ese 100% no estaba considerado el coloide, que lo averiguamos con la TLC, donde que nos daba. En el origen, el 100% estaba definido en el origen, el coloide, bueno, acá me quedó mal, 3,5%. Y en otras especies 96,5%, ahora lo como. Y también me da un total de 100%. ¿Ah? ¿Cómo harían ahora para calcular el porcentaje real de SD que yo tengo? A mí el que me interesa es el SD que en el HPLC me dio 58,36%. ¿Cómo hacemos ahora para determinar el porcentaje total de SD? ¿Alguno se anima?
¿Me están escuchando o estoy hablando sola? Te está diciendo Sebastián dividirlo por la suma de todos los demás. Dividirlo por dividir el porcentaje, vos decís 58 con 36 dividido el porcentaje de lo demás. Yo pensé que de repente me iban a decir, a ver, Aldana, ¿se te ocurre algo? Pone que no. Bien, pónganse en esto. ¿Cuál, en general, lo que en general responden, voy acá a trampear, voy a dar la respuesta que siempre dan, pero que está mal, que uno sería, o por lo menos para mí sería lo primero que yo hubiera hecho es el porcentaje que obtuve de SD, restarle el porcentaje de coloide. No, eso es lo que yo hubiera hecho de repente, así, a las apuradas. Si tengo 58,36, le resto el 3,3% del coloide, que lo hallé por el otro método y tal. Pero ahora, la pregunta es, ¿estos métodos son comparables? No, ¿verdad? No son comparables los métodos. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en la TLC yo veo el 100% de las especies, o sea, lo que me dice el 100% van a ser todas las especies, porque por el frente me quedaron todas menos el coloide y la que me faltaba me quedó en el origen, que era el coloide. Entonces, ahí yo veo todo. Pero ¿qué pasa? El HPLC es medio mentiroso, porque lo que él me dice que es un 100%, en realidad no es un 100%. ¿A qué corresponde el 100%? Bueno, y obviamente como no son comparables porque no ven la misma cantidad de cosas, si el HPLC viera el coloide serían totalmente comparables, ¿ah? Pero no lo ve. ¿Ah? Y si yo de repente, bueno, ¿para qué haría una cromatografía? Y bueno, porque de repente me sale junto con el pertecnesiato y el ETA, y si yo estoy en investigación quiero en realidad saber si lo que tengo es coloide o si lo que tengo es pertecnesiato o sí, y si tienen al mismo tiempo retención, no lo sé. En la etapa de investigación yo podría querer saber cada una de las especies. Ahora, ya después de un radiofármaco, a mí lo único que me interesa, o sea, por más que me queden todas las especies que retenidas en el mismo lugar, es que el radiofármaco me quede separado y yo ver que tiene más de 90%. Eso en la práctica sería genial. Ahora, como no son métodos comparables y yo no puedo así nomás restar, ¿por qué? Porque no ver la misma cantidad de cosas, yo me tengo que posicionar en lo siguiente. Yo sé que la TLC ve el 100% de las especies, porque sí o sí es la suma de los dos, están todas las especies incluidas. Pero la TLC el HPLC me está mintiendo, porque en realidad lo que él me dice que es 100 no es 100. Y entonces, si yo quiero ser justa, ¿verdad? Yo tengo que preguntarme, bueno, ¿cuál es el porcentaje real de SD? Porque no es 58,36 porque yo no estoy viendo el coloide. No lo puedo restar así nomás porque no son métodos comparables. ¿Ah? Entonces, yo tengo que decir, bueno, ¿qué especie ve el HPLC? El ETA, el SD, que podría ser el dihidrolizado, el monohidrolizado, el SD que yo quiero, y eso es lo que me conforma el 100%. ¿Ah? Ahora, ese 100%, ¿a qué porcentaje real de todas las especies se corresponde? O sea, el 100% que ve el HPLC. ¿Cuánto realmente es? Todo menos el coloide, ¿no? Ah, no, pero no. No son comparables. Sí. Es como le dije, miren un poquito. La TLC ve todas las especies. ¿Qué especies me quedaban en el frente de la TLC? Los coloides. No, en el frente. Ah, en el frente el resto. Todo lo que ve la HPLC. Claro. Exactamente. Entonces, ese 100% que me dice la HPLC, ¿a qué porcentaje se corresponde? Al frente, claro.
a este, 96,7%, ¿verdad? Realmente ese 100% que me da el HPLC, en realidad es el 96,7% de todo lo que hay en el kit. ¿Se entiende? ¿Me repetís eso último que se me entrecortó la videollamada? Sí. Yo lo que estamos haciendo es ver cómo hacer el cálculo real, ¿verdad? Entonces, como los métodos no son comparables, vamos a posicionarnos en esto. El que me da todas las especies, ¿verdad? Que me da el 100% de las especies, la TLC, ¿verdad? Sí. Por más que yo no la separe, ese 100% es el 100% real, el que me da la TLC. Ahora, el HPLC, que me está mintiendo porque no ve el coloide, me dice que su 100% se corresponde al SD más el SD, el monohidrolizado, el dihidrolizado, al ETA y al pertecniciato, ¿verdad? Sí. Entonces, ese 100% es lo mismo que a mí me quedaba en el frente de la TLC, ¿verdad? Sí. Entonces, todas estas especies que ve el HPLC son las que a mí me quedaban en el frente de la TLC. Entonces, ese 100% que ve el HPLC, ¿a qué porcentaje real se corresponde? Al 96,7. Sí, bueno, en este caso era 96,5, ¿verdad? Que era 3,5. Ah, sí. Sí, perdón, pero es para un poco para los conceptos. ¿Se entiende? Ahora, ese 100% Ahora que sí. ve el HPLC en realidad es el 96,7%. Entonces, para yo conocer realmente el porcentaje de cada una de estas especies, no tengo que hacer más que una regla de 3. ¿Y cuál es la regla de 3? A ver. Yo les diría, bueno, el 100% que ve el HPLC en realidad se corresponde con el 96,7% que ve la cromatografía en capa fina o la TLC. ¿Verdad? Sí. Y por lo tanto, ese 58,36% de CD, ¿a cuánto se corresponde? Es solo una regla de 3 lo que tenemos que hacer. Despejo X y hallo el porcentaje real. Acá les voy a acomodar porque hagan 56,4. sí, hagan, a ver. No puedo hacer el escape. Nos quedaría que el 100%, no me da para hacer escape. Acá. Que el 100% es 96,5% acá, esto era 3,5, esto 96,5. Hagan las cuentas ustedes, 100% del HPLC se corresponde. Me da 56,3. 56,3, sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, finalmente, ese va a ser nuestro porcentaje real de SD. Y puedo conocer el porcentaje real que hay del pertecneciato o ETA, del dihidrolizado y del monohidrolizado. ¿Quedó claro esto? Porque este es uno de los radiofármacos más difíciles a la hora de los cálculos. ¿Ah? Pero me tengo que posicionar, porque ahora no me importa porque en realidad ya de por sí el radiofármaco que es el SD ya no me cumple con la especificación. ¿Ah? Ya lo estoy viendo que no me cumple con la especificación, así que yo lo tendría que descartar, porque dijimos que la especificación era que la especie tenía que tener más de 90%. El tema es que a veces yo puedo estar en, no sé, en 92, 93% de SD visto por HPLC, pero me falta descontar de repente el coloide. Y si yo se lo resto directamente, que si bien
me estaría posicionando en la peor condición, porque si yo restara 58,36% menos 3,5 me va a dar menos porcentaje, de repente yo le estoy descartando al fabricante un lote, ¿no?, que en realidad cumplía la especificación. Es verdad, cuando uno si me tengo que posicionar en una de las dos posiciones, me voy a posicionar siempre la más conservadora para el paciente, y no para el fabricante. O sea que para el paciente, si yo le descontara directamente este porcentaje de coloide, en teoría estoy en la peor condición, pero podría estarle rechazando un lote al fabricante que en realidad estaba dentro de especificación. Entonces, por eso es la idea de que tengan claro los cálculos y qué es lo que ven. Muchas veces pasa que ustedes tienen, si están haciendo varios métodos de TLC, obviamente como son métodos comparables y van a ver todas las especies lo mismo, pueden restar y sumar, ¿verdad? O sea, ahí sí, si por una especie hallo el pertecnesiato y por otra especie hallo el coloide, al 100% le resto el porcentaje de pertecnesiato, el porcentaje de coloide y tengo el porcentaje de radiofármaco. Entonces, ahí sí, cuando ustedes tienen métodos que son comparables, sí, pero estos métodos no son comparables porque a uno no ve el 100% de las cosas que realmente se encuentran. ¿Estamos claros? ¿O alguna duda? Está, perfecto. Entonces, obviamente, como conclusión, nuestro radiofármaco, que es el 99 metagnesio SD, no va a cumplir con la especificación de pureza radioquímica exigida para su uso como radiofármaco en diagnóstico. Después, en el práctico, van a ver un poco más de explicar por qué pueden aparecer van a ver que pueden aparecer las distintas especies, como no. En general, sí, en general, si el ligando no viene degradado, evidentemente el compuesto, una vez marcado, no se va a degradar. O sea que siguiendo específicamente las condiciones de no incorporar aire, ¿por qué? ¿Por qué no incorporar, en general, cuando uno hace una marcación de tecnesio no se incorpora aire? Hay que evitar la incorporación de aire al marcar. ¿Por qué? Porque es un oxidante. Y el oxidante va a actuar en contra del reductor, o sea que le va a quitar poder reductor y puede quedar pertecnesiato, por ejemplo, que es una de las impurezas que yo no quiero tener. Entonces, básicamente, los controles de pureza radioquímica hoy tuvieron uno de los más difíciles. Se controlan así. La pureza radioquímica, radionucleídica y química, etcétera, se le hacen al eluido como lo vieron en el video. Después el fabricante se encarga de, como son kits, de controlar en su proceso de producción y controlar por muestras al lote lo que es apirogenicidad, esterilicidad y todas las condiciones que deben de cumplir para la administración intravenosa y como producto farmacéutico. Y finalmente puede mandar, si no tiene un control de calidad interno, puede mandar a hacer los controles de calidad a algún laboratorio externo, donde básicamente lo que se controlan son los aspectos visuales, la pureza radioquímica y los pHs en las condiciones del marcado. ¿De qué marcado? Y básicamente se tratan de utilizar las mismas actividades que van a marcar en la radiofarmacia para obtener básicamente las mismas condiciones que se van a dar en una radiofarmacia. Bueno, hasta aquí estaría todo. Si no tienen duda en cuanto a los cálculos, básicamente así se hacen todos los cálculos de TLC y etcétera, y van a ver muchos más ejemplos a lo largo del curso, y cuando puedan volver al laboratorio lo van a ver realmente, y van a ver que es mucho más visualmente, cuando uno lo hace, es mucho más fácil de ver que en estas condiciones. Pero bueno. Bueno, chicos, detengo el compartido. Bueno, si no les quedan dudas, hasta aquí llegamos. Muy bien.
Bueno, nos vemos. Hola, Ana. Nos vemos, que pasen bien. Hasta luego. Cualquier duda en el foro pueden escribir. Gracias. Chao, chao. Leti, quédate un segundo. Sí, dale. No, porque así vemos para el práctico que viene y yo hago algo para el práctico que viene, porque te lo diste casi todo tú. Sí, hay que incluir toda la parte que yo no sé nada de la parte de cosas. Lo que yo voy a hacer de la parte de tecnesio, obviamente, es sacar el video está bueno, dura 2 minutos y tiene todo. Sí. Yo le corté porque Ah, seguía los controles del MIBI y para mí de tecnesio lo explica bastante bien. Entonces, con ese videíto y después viendo, así como ahora, lo general del SD, viendo todo lo general, pero en el SD mismo, se acorta bastante y deja espacio. Unas 10 transparencias, no sé, de marcación si vos querés con coso y una 10 transparencia de marcación con esto, incluidos los cálculos, o sea que después las cromatografías van a ser básicamente iguales, repetir cálculo y le va a quedar más. y además, yo creo que para Galio en realidad no les voy a poner cuentas que van a ser el práctico en realidad. Les voy a poner como lo teórico, de que tiene que haber en el marcado, porque las cuentas son iguales que las del SD en realidad, porque lo Sí, que hacen es una cromatografía y un HPLC. sí, Entonces, yo lo que pasa, sí, el tema es que como no sabemos cuándo van a volver y cuándo van a hacer el práctico, yo dije, bueno, pongo el ejemplo, que lo traten de ver, cuestión de que de repente en el parcial se pueda poner algún ejercicio. No sé cómo están dando yo los demás, sé que la marcación con carbono y eso no sé, sé que pusieron unos videos, me no, van parece. a ir a CUDIM el jueves. Ah, van a ir, está Porque genial. viste que el jueves no nos toca dar el práctico a nosotros, No, 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 nos no. toca la otra semana. Pensé que habían tenido unos problemas para grabar los videos, fue lo que Claro, entendí. no lo pudieron ver en la pantalla. Ah, entonces van a ir, por eso. No había entendido la parte de que iban a ir, pensé que los iban a grabar de nuevo. No, los videos están, pero no los pueden ver. Les debe haber pasado lo mismo que a mí, que diapositivas no aparecía. Sí, tenía que haber dejado de grabar. Bueno, no importa, no hay que subirlo.